Buenos días o buenas tardes, soy María del Prado Esteban y hago esta comunicación para el plenario que bajo el título Hacer ciudad, mujeres en el barrio, se desarrolla en la Facultad de Diseño y Urbanismo de Buenos Aires. A petición de algunos organizadores voy a hacer una ponencia de corte más social y menos arquitectónico. Hablaré del impacto de la ciudad sobre las mujeres, sobre la arquitectura y la fragmentación de la vida. Yo no soy arquitecta, de hecho no tengo título universitario ni credenciales académicas y mi trabajo es autodidacta, está vinculado sobre todo a la necesidad de transformar una sociedad que considero enferma y declinante. Y respecto a esto he investigado en la condición femenina, en las políticas de género, porque me parecen importantes y por mi vocación de aportar algo a la transformación de esta sociedad, ¿no? Mi investigación se refiere a la historia y se refiere al presente en un espacio-tiempo concreto, ¿no? Que es donde yo vivo. Yo hablo desde Madrid, he tratado estos asuntos desde el ámbito del Estado español, que es el que corresponde a mi experiencia vital y a mi lugar de... Habrá cosas comunes, muchas cosas comunes con vuestro país, con vuestro entorno, y otras que no lo serán tanto, ¿no? Considero que los seres humanos pertenecemos a un espacio y a un tiempo, y estas cosas son fundamentales para comprendernos. Pertenecemos a un momento histórico, y por ello el conocimiento de la historia es fundamental. En mi trabajo, en el libro que he publicado junto a Ofelia y Rodrigo Mora, Feminicidio y autoconstrucción de la mujer, hemos puesto de subtítulo a este primer volumen Recuperando la historia. Es un texto sobre historia, es una indagación sobre el pasado, sobre un espacio y un tiempo, también sobre un espacio, sobre un solar, sobre un territorio. Ahora, esa forma de vivir los seres humanos, ¿no?, anclados en el espacio, está en vías de destrucción. Ahora no hay raíces, las raíces son muy leves, muy frágiles, todos pertenecemos ya a la cultura del cosmopolitismo, pero yo sigo pensando que el lugar que ocupamos en el mundo y en el espacio es importante, que nos constituye y nos transforma. Por eso deberíamos volver a vernos, volver a comprendernos como esos seres inscritos en el territorio, concreto, en un territorio concreto, con unas características concretas, y entender que eso no es algo ni marginal ni periférico en la vida, sino que es trascendente y esencial. Podríamos verlo en círculos concéntricos y entonces veríamos el territorio desde lo más amplio, desde nuestra civilización, nuestro espacio amplio de pertenencia, hasta lo más cercano, ¿no? Y en los 4 últimos círculos situaría yo nuestro pueblo, ciudad, nuestra comunidad cercana, nuestra casa y nuestro espacio íntimo. Y voy a hablar de estos últimos círculos, de cómo influyen en nuestra vida y de cómo las transformaciones realizadas en ese ámbito van parejas a cambios en la condición de las mujeres, en las estructuras primarias de la vida y en la condición en general de los seres humanos, no solo de las mujeres, pero aquí vamos a hablar de mujeres. En el Estado español, en 1900, el 67% de la población vivía en municipios de menos de 10.000 habitantes, es decir, en el espacio que se considera rural, y el 33% en las urbes. Al inicio del siglo XXI, esa proporción se ha invertido, más que invertido. Solo el 23% de la población vive en el campo y el resto vive en las ciudades. La ciudad tiene un impacto sobre la vida de las personas innegable y tremendo.
Al espacio urbano van asociadas una forma de trabajo, unas formas de vida, unas pautas de relación entre las personas y unas vinculaciones sociales especiales. Aquí, en el Estado español, es a mediados del siglo XX cuando se produce un éxodo masivo desde el campo a la ciudad. Más de 6 millones de personas dejan la tierra en la que habían nacido, en la que en la mayor parte de los casos había una pertenencia de generaciones, una continuidad de sangre o de linaje anclada a un territorio, ¿no? Y 6 millones de personas se desarraigan de su propio espacio vital para afluir a las ciudades, a vivir otra clase de vida. Eso produjo un choque brutal. Para todos los que salieron, para las mujeres, pero también para los hombres y para las criaturas. Y de eso me gustaría hablar después. Creo que hay que hablar también de lo que ha significado esto para el género masculino, ¿no? ¿Cómo era el espacio en el que vivían las mujeres y los hombres de este periodo rural, ¿no? En estas zonas rurales, Pues en primer lugar, en lo más amplio, en el terreno de los vínculos que están asociados también a los espacios, a la forma como se construyen, los vínculos de comunidad eran muy fuertes, estaban fraguados a lo largo de siglos de pertenencia de, digamos, los mismos linajes, ¿no? hacia esa tierra, y están trabados a través de instituciones y de costumbres colectivas. Aquí en el Estado español, en realidad hasta bien entrado el siglo XX, todavía permanecen los rastros de lo que fue la propiedad comunal, es decir, la propiedad de todos los vecinos, una forma de concebir el territorio, el apoyo mutuo como forma de concebir las relaciones entre las personas, las instituciones como las cofradías, que eran instituciones horizontales de autoorganización, de autogestión de la vida, los ritos colectivos, las fiestas, los órganos de autogobierno, como era el concejo o la asamblea de los vecinos para debatir los problemas del común. Y todas esas relaciones son muy densas y están materializadas en un espacio común y en unas instituciones. No idealizo esa sociedad, aunque mucha gente le puede parecer que es así, porque yo no pretendo que no había conflicto en estas relaciones. Lo que digo es que eran horizontales y eran autogestionadas. El hecho de que hubiera instituciones horizontales significaba que el trabajo en común lo hacían todos los vecinos, los que se llevaban bien y los que se llevaban mal. Todo el mundo participaba y todo el mundo colaboraba, lo cual no decía que arreglaran sus conflictos, los que hubiera, ¿no? El ser humano de ese tiempo vivía además en otro círculo un poco más pequeño, pero muy amplio también, que era la familia extensa, que establece vínculos primarios, sobre todo de sangre, y también de territorio. El Código Civil de 1889 dio un golpe fenomenal a esa institución de la familia extensa y legisla para la familia nuclear, para una familia pequeña y limitada, que también tiene que ver esto con la cantidad de espacio de que dispone cada individuo, la cantidad de, digamos, o cómo se entiende, ¿no?, el espacio de vida de cada individuo. La vida de las mujeres y de los hombres se desarrolla, digamos, en ese ámbito. Y tiene mucha importancia el hecho de que casi toda la arquitectura y digamos, el espacio se establece a escala humana. Casi todo el territorio que un ser humano domina se puede recorrer a pie o en caballería, es decir, es un espacio que es accesible, ¿no?, que es accesible. Y ese espacio da también origen a un tipo de urbanismo. En primer lugar, la propiedad privada es poca, como decía, porque la mayor parte del espacio es comunal. Y luego el espacio urbano o el espacio de vida incluye muchas zonas que son de trabajo y de encuentro social, es decir, que son polivalentes en ese sentido, como son las fuentes, el lavadero, la herrería. Unas son mayoritariamente masculinas,
como la herrería, otros son mayoritariamente femeninas, como el lavadero, las fuentes, ¿no? Las eras, donde sobre todo también espacio masculino, y donde también se celebran las fiestas. Y luego está el caso especial de las tabernas. Siempre se ha hablado de que las mujeres permanecen en las cocinas y los hombres en las tabernas. Esto para el modelo de vida que aquí se producía en el Estado español antes de la Revolución Liberal, antes del siglo XIX, que era que la mayor parte de la población vivía en aldeas pequeñas, realmente tabernas no había. En la mayor parte de en un porcentaje amplio, eso que llaman tabernas no eran tal, sino hospederías o lugares de paso, ¿no? de las personas ambulantes. Y lo que sí existían este tipo de tabernas asociados a los bares, a la bebida y tal, en las zonas donde había minería, alrededor de los cuarteles, por supuesto en las ciudades y en las cercanías de los grandes emporios industriales. Es decir, son todos esos modelos todo ese modelo de vida, ¿no? La que mueve el mundo de las tabernas, pero no en general la aldea rural, ¿no? Y la casa. Había un espacio privado, siempre lo hubo, siempre la casa fue propiedad privada, que es la casa. ¿Cómo es la casa en estas zonas rurales, ¿no? La casa, en primer lugar, es un espacio muy abierto, porque las puertas casi siempre permanecen abiertas. Pero sobre todo, en su interior, es un espacio que hoy llamaríamos polivalente, ¿no? Un lugar en donde se integra el espacio del trabajo y el espacio de la vida. Y no hay ninguna distinción, casi todos los espacios tienen muchas funciones y cambian de función de un momento para otro. En la casa rural tradicional, además, hay el espacio de las personas y el de los animales es casi compartido. En la mayor parte de los edificios, las cuadras están inmediatamente cercanas, ¿no? al espacio de habitabilidad de las personas. Un poco más lejanos están las otras zonas como gallineros, como cochiqueras, pero es un espacio, digamos, muy denso, de convivencia muy densa entre humanos y animales y de polivalencia en cuanto a todas las actividades que allí se realizan, ¿no? Entonces, la vida y el trabajo se desarrollan en el mismo medio y en las mismas zonas. En el interior de la casa, la cocina es un espacio de vida, es donde se hace la comida, efectivamente, pero también es donde se hacen los trabajos artesanos, donde se reúne la familia y donde la mayor parte de las necesidades de las familias son cubiertas dentro del espacio doméstico, ¿no? Y hasta, en realidad, principios del siglo XX, eso sigue siendo así. El trabajo artesano es muy importante y en el hogar, en la cocina, se pasa mucho tiempo, ¿no? No hay un cierre con el exterior y una gran parte de las tareas se desarrollan de puertas afuera, es decir, se desarrollan en la calle. Una parte del trabajo se desarrolla en la calle y también de la convivencia. O sea, también el espacio exterior o las puertas de las casas es el lugar donde se reúnen los vecinos a charlar. Eso, por ejemplo, todavía en mi tierra y en mi pueblo se sigue habiendo tertulias nocturnas a las puertas de las casas, ¿no? Por lo tanto, el espacio interior y el exterior son muy ubicuos, ¿no? Muy cercanos, ¿no? En realidad, es muy difícil distinguir el espacio doméstico y el espacio extradoméstico, el espacio de la vida común, de las comidas o de los cuidados y el espacio del trabajo, porque en realidad todo se realiza en los mismos espacios, ¿no? Y en momentos simultáneos, se realiza simultáneamente. Por lo tanto, digamos que hay muy pocos espacios también individuales y en general, en muchos sitios ni siquiera había puertas, sino que se ponían cortinas. La convivencia es muy densa en estos territorios, en estos lugares. Pero, en cambio, a pesar de que existían muy pocos espacios individuales, no existe, sí existe, quiero decir, un lugar para el recogimiento y para la reflexión individual, ¿no? Cualquier sitio lo es. En cualquier lugar encontrarás
una persona, un hombre o una mujer sentado en una piedra que mira al horizonte, inactivo, es decir, no hace nada, sí hace, pero no está, digamos, hiperactivizado, ¿no? Solamente hay un movimiento mental. En cualquier lugar se puede producir ese recogimiento interior. Sobre todo se produce en el campo, porque la relación entre el espacio urbano y el espacio natural no está rota, no está fragmentada. Todo es muy cercano. Por lo tanto, cualquier piedra, la sombra de un árbol, el individuo encuentra ese espacio interior, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque expresa una forma de entender el espacio humano que, digamos, es integral e integrado. Por otro lado, la arquitectura es de hechura personal. En las pequeñas aldeas e incluso las iglesias son factura del propio pueblo y propiedad del propio pueblo. Y por lo tanto se hacen según las necesidades. Es decir, igual que las casas que son construidas por sus propios habitantes y por los cercanos, en general con ayuda de los vecinos, por supuesto, se hacen cubriendo las necesidades que en cada momento esas personas van a tener. Es decir, primero están las necesidades y después están las casas, ¿no?, que cubren esas necesidades. Bueno, pues esto era la sociedad como funcionaba aquí a principios del siglo XX. No era la sociedad perfecta, el conflicto existe, pero lo que sí era una sociedad a escala de lo humano. Es decir, en donde hay una libertad de uso y de elección, ¿no?, del espacio que uno habita importante. ¿Qué significa el gran éxodo que orquesta el franquismo? ¿Qué significa esa salida masiva? 6 millones de personas desde los pueblos a las ciudades, ¿no? Este éxodo, que fue principalmente dirigido por las mujeres, es decir, fueron las mujeres las que principalmente orquestaron esa salida de sus familias, del espacio que donde habían vivido siempre, significa que varios millones de ellas pasan de este espacio del que he hablado antes a uno que es un espacio de aluvión, es decir, una gente que llega como una gran avenida de todas partes, en el que se trufan relaciones, pero que no tienen la fuerza que tenían en el espacio rural, porque no tienen tiempo detrás, no tienen una historia. Entonces no pueden tener la misma fuerza. No hay historias comunes, hay diferencias culturales. Entonces estos grandes barrios que se crean, estos barrios obreros que se crean en el Madrid de los años 50 y 60, son lugares en el que es muy difícil relacionarse. La ciudad además es un lugar sin instituciones naturales, sin instituciones horizontales o colectivas. Aquí la norma de convivencia que supere los grados de la cortesía, es decir, esa forma elemental, ¿no?, de dirigirse a los demás, están sometidas a la ley y a la dirección y a la organización del Estado y de sus instituciones, pero ya no son, digamos, creadas y conservadas por los propios que les han de usar, ¿no? El espacio es demasiado grande y una parte de la vida se desarrolla fuera del hogar. Entonces el transporte es decisivo, las distancias son largas, ¿no? Pero sobre todo hay una revolución que afecta enormemente a las mujeres, que es en el espacio de la vida diaria. En esos inhóspitos barrios obreros, donde se construyen deprisa y corriendo, con materiales pobres, de forma desorganizada y desordenada, ¿no?, grandes cajas de ladrillo para contener personas. Las casas de las ciudades tienen una estructura que no tiene nada que ver. Los espacios son segregados y muy especializados.
Están las zonas de estar, las zonas de dormir, y sobre todo existe ese espacio especial y femenino, 100% femenino, que es la cocina. La cocina es muy distinta del hogar, de la casa rural. Aquí aparecen de repente los tabiques, unos tabiques que segregan, que encierran, que limitan la vida de la mujer, a un espacio pequeño además en general, donde permanecen muchas horas y donde permanecen encerradas con un instrumento, con un mecanismo que es la radio, y en el que permanentemente van a ser adoctrinadas y permanentemente van a permanecer oyendo la narración de unas vidas maravillosas que no son las suyas, ¿no? De unos amores maravillosos que poco tienen que ver con su vida, ¿no? Con esa vida en la que sus parejas o sus esposos salen a trabajar por las mañanas, hacen cientos de horas extraordinarias y apenas se ven. Y cuando se ven están demasiado cansados, ¿no? Donde no se comparte casi nada. Las mujeres dejan de compartir con los demás, empiezan a estar encerradas y allí se va produciendo un especial estado de la mente, un especial estado del alma, ¿no? De destrucción de su humanidad, ¿no? Allí se produce, por un lado, lo que han llamado la neurosis del ama de casa, ¿no? Sobre la que se han vertido ríos de tinta, pero sobre todo se produce una enorme deshumanización. En esos lugares inhóspitos, en esos lugares aislados, segregados, se construye una mujer que empieza a ser víctima de sí mismo, pero que se considera víctima de los otros. Comienza el proceso de victimización, de resentimiento, de agresividad hacia el mundo, ¿no? Que aprovechan muy bien las instituciones, que aprovechan muy bien las instituciones del Estado, ¿no? Como era la sección femenina de Falange, ¿no? Para, digamos, convertir a esas mujeres en colaboradoras necesarias de su proyecto. Un proyecto, sobre todo, que les da un poder pequeño, limitado, mezquino, ¿no? Que es el poder de dominar y controlar a la familia. Ese poder que se inscribe en un espacio muy pequeño, muy limitado, en el que ellas pueden ejercer de carceleras o de policías, ¿no? Sobre sus hijos y sobre sus maridos. Eso se pudo hacer porque previamente sus vidas habían sido lo suficientemente dañadas, ¿no? Y su psique había sido lo suficientemente doblegada, lo suficientemente triturada, ¿no? Para poder luego hacerlas colaboradoras necesarias del poder. Pero hubo un núcleo de mujeres, no todas por supuesto, que efectivamente ejercieron esta función, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar la mujer franquista o el ama de casa franquista, ¿no? Ha aparecido de repente, ¿no? Esa figura, la del ama de casa. Esa figura no existía en el mundo rural. Nadie era ama de casa en el mundo rural, nadie estaba encerrada en la cocina en el mundo rural antes de esta salida masiva, o por lo menos no antes del siglo XIX. O sea, las mujeres pertenecían todavía a un ámbito del trabajo colectivo, y el ama de casa era una figura marginal en el mundo que pertenecía al mundo de las clases medias, sobre todo, ¿no? Claro, el ama de casa efectivamente es una figura monstruosa, ¿no? Por la clase de vida a la que se le obliga a llevar. Entonces, y esa neurosis del ama de casa que se produce en ese espacio doméstico se ha querido ver como algo que es históricamente permanente o persistente. No es así. Esto necesita un estudio. Yo ese estudio lo voy a hacer en el segundo volumen de Feminicidio y Autoconstrucción de la Mujer, y creo que puedo demostrar, ¿no? que tal figura es una figura que surge en un momento dado de la historia.
Toda esta arquitectura, es decir, toda esta construcción, lo que significa el mundo de las ciudades, o el urbanismo y la arquitectura de las ciudades, es algo que se hace por un núcleo de expertos que sirven sobre todo al poder y las necesidades del poder. Es decir, todo esto se construye en función de unas necesidades económicas y políticas del Estado, y se construye de una determinada manera. Mientras que la casa popular era factura de los propios que la iban a habitar y partía de las necesidades de esas mismas personas que iban a habitar esos espacios, ahora las necesidades de la industria, de la economía y del Estado son las que priman sobre todo. Y de esto se va a encargar un cuerpo de arquitectos, ¿no? Es decir, de expertos, de especialistas en este tipo de actividad. Que desgraciadamente desecharon la idea de las necesidades humanas, ¿no? Ese es el momento en el que se produce una fragmentación decisiva y total entre el espacio de lo público y el espacio de lo privado. Es decir, este asunto sobre el que se ha vertido, ¿no?, tanto debate, tanta polémica, ¿no?, de si las mujeres hemos sido, digamos, constreñidas, ¿no?, apartadas al espacio de lo privado, mientras los hombres han estado en el espacio de lo público, no tiene en cuenta que esto tiene una aparición concreta y un momento concreto en el que se desarrolla, ¿no? Y es precisamente a partir de esta arquitectura de lo doméstico segregada completamente del espacio del trabajo. No significa que el espacio público fuera mucho mejor que el espacio doméstico. El espacio público para los hombres no es otra cosa que un trabajar incesante, como decía antes. Es decir, un encerrarse también en unos lugares, en unos espacios en los que el trabajo es permanente, en el que no hay lugar para la convivencia, en el que no hay lugar para las relaciones y en el que no hay lugar tampoco para la creatividad personal. Bueno, efectivamente, este es el mundo de las ciudades, este es el urbanismo de las ciudades, es un lugar en el cual todos los sujetos necesitan permanentemente o bien anestesia emocional o bien se disparatan las relaciones. El espacio doméstico es absolutamente segregador. Y cada vez surgen más espacios individuales, más espacios segregados, es decir, la familia se disgrega cada cual en su agujero o en su lugar, digamos, cerrado al exterior. Por otro lado, es una casa completa y absolutamente cerrada al exterior, o sea, el umbral de la puerta de un piso en Madrid es un lugar que separa dos mundos completamente enfrentados y segregados. El espacio exterior tampoco es ya asumible o apropiable por el sujeto medio, por el individuo medio. O sea, solamente lo rige la ley, ¿no?, y las instituciones. Esto define un espacio de vida o una vida completamente diferente, ¿no? Esto fue un periodo de transición, porque ya en la década de los 70 una masa de mujeres sale del espacio privado al espacio público, es decir, al trabajo asalariado. Lo que llaman el espacio público no es otra cosa que el trabajo a salario. Y resulta que, curiosamente, ese espacio es tan limitado, es tan estrecho y es tan embrutecedor como lo era la cocina de las amas de casa de los años 50 y 60. Es decir, no es ni más creativo, no es más enriquecedor de la personalidad, ¿no? Pero además incluye otro elemento más, que es que impide la conciliación con la crianza y la maternidad. Con lo cual las mujeres se encierran en un nuevo espacio todavía más pequeño, porque ahora está mucho más jerarquizado, mucho más burocratizado, ¿no? Mucho más lejano de su propio espacio vital, es decir, dividen su vida en dos mitades y se rompe, todavía es un paso mayor en la unidad de la vida, ¿no? Por lo tanto, cuando se nos está planteando que hay un proceso de progreso o de enriquecimiento en la vida de las mujeres, en estas cosas que han sucedido en los últimos 30 o 40 años, siempre digo que no, que este progreso es un progreso crecientemente deshumanizador, crecientemente destructivo, ¿no? Entonces, la salida tiene que estar en otro lugar. Porque si el espacio doméstico era horrible, el nuevo espacio
salarial o laboral es todavía más horrible. En este espacio, por ejemplo, es donde se produce un proceso que se ha llevado a cabo en el Estado español desde los años 80 y prácticamente en todo el mundo a partir de los 90, que es la caída intensa de la natalidad, ¿no? En el Estado español, 1,3 hijos por mujer, dice aquello a lo que las mujeres podemos acceder desde que tenemos un trabajo a salario en lo que a la maternidad se refiere, por esta imposibilidad, ¿no? Entonces, la ciudad es el lugar donde el sometimiento a los proyectos políticos y biopolíticos del sistema y del Estado es más fácil. Por eso nosotros pertenecemos a la ciudad y pertenecemos a un lugar en el que la sumisión a estos proyectos es demasiado fácil, y toda la arquitectura que nos rodea, todo el espacio en el que habitamos está destinado a que esa sumisión sea posible y practicable, ¿no? Bueno, la mentalidad común nos está hablando de lo contrario, es decir, nos plantea permanentemente que la mujer ha progresado gracias a este cambio de hábitat, es decir, a cambiar el hábitat rural por el urbano. Se define el mundo rural como la estrechez y el mundo urbano como la apertura, ¿no? O las posibilidades. En realidad, lo que sucede es justamente lo contrario, es decir, de un espacio en el que se tiene acceso al trabajo, a los otros, a la comunidad, a las relaciones, a la conciliación, a la naturaleza, ¿no? En un ámbito pequeño, pero grande en lo existencial, en el que la fiesta pertenece al mismo, se desarrolla en el mismo espacio que el trabajo, ¿no? En el mismo espacio que la crianza, en el mismo espacio que la vida, ¿no? Se va a un lugar en el que todo está fragmentado, todo está roto, todo está tabicado, es decir, el ladrillo, los tabiques definen lo que es nuestra vida hoy, una vida tabicada, donde cada cual permanece en su caja. Entonces la mujer pasa de un espacio en el que se movía, en el que tenía libertad de movimiento, pasa a ser encerrada en la cocina y después en la oficina o en el taller, ¿no? Y su actividad cada vez se hace más fragmentaria, más parcial, más destructiva. Es así. Entonces, lo común hoy al hablar de las mujeres es darnos una imagen victimista, reivindicativa, queremos, deseamos, pero yo invito a pensar desde un paradigma más amplio y a poner en cuestión el conjunto de la vida de las mujeres hoy, y a buscar alguna posibilidad de reunificación de todas las facetas del vivir, ¿no? El mundo tradicional o el mundo rural ya no es asible, ya no se puede reivindicar como tal porque está muerto y destruido. Por lo tanto, lo que venga en el futuro tendrá que ser futurible, tendrá que ser algo nuevo, completamente novedoso. Ahora bien, lo que se puede aprender del pasado es justamente esa necesidad de reunificar lo que hoy está fragmentado. Que la vida, que es el todo, el trabajo, que es una necesidad humana esencial, ¿no? Los cuidados, las relaciones, la relación con la naturaleza, vuelva a estar imbricado en el mismo espacio vital de las personas. Creo que es necesario el pensar en la posibilidad, ¿no? de esa reunificación y darle también cuerpo, es decir, encarnarlo en una nueva arquitectura también. Pero porque el espacio en última instancia se define o se inscribe en las formas de vida y cubre las necesidades para las que está pensado, es decir, en el caso de las ciudades para que el Estado crezca, o sea, para una sociedad como esta, altamente estatalizada, altamente jerarquizada, altamente burocratizada y con prevalencia de lo económico, los espacios que proceden son estos, es decir, unos espacios en los que se desarrolla lo que no es otra cosa que mano de obra o fuerza de trabajo, es decir, no seres humanos con vidas humanas, ¿no? Una arquitectura que busque a seres humanos con vidas humanas tiene que dar otras formas, otras fórmulas, otras maneras, ¿no? Otra materialidad. Si se busca una sociedad de la convivencia, de la conciliación de la vida, de la conciliación con la naturaleza, entonces tendremos que pensar en otras formas de vivir, en otras formas de habitar, ¿no? Hoy ya no hay espacios humanamente construidos.
no hay espacios a escala de lo humano. Es decir, toda la sociedad humana ha sido completamente arrasada. Incluso el primer hábitat de lo humano, no quiero irme sin dejar dicho esto, incluso el primer hábitat de lo humano, que es el cuerpo de la madre, ha sido arrasado en esta sociedad. El primer nicho en el que vivimos, que es un territorio altamente intervenido. Quienes construyeron esas horribles cárceles que son los hospitales, ¿no? Esos lugares, ¿no? para dar origen al nacimiento, esos paritorios, esos lugares donde no puede darse la bienvenida al nacido, donde es arrancado sistemáticamente de su primer nicho, su primer hábitat, que es un cuerpo, ¿no? Cuando ya se ha llegado a eso, se ha llegado al límite del desarraigo, ¿no? Del arrancar el territorio de la primera vivencia humana. Una vez que hemos llegado a esto, una vez que hemos llegado a ser arrancados, ¿en qué territorio podemos ubicar hoy el ser? Yo invito a pensar desde este foro, desde este estado en el que supongo que hay personas que tienen vocación de transformar el mundo, a pensar qué podemos hacer en esta situación.